Muy bien, pues le damos la más cordial bienvenida a nuestra charla semanal del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Eh, el día de hoy, pues estamos aquí no en nuestra sede, que es el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos. Está por ahí ocupado con gentes y estamos físicamente en lo que es la rotonda de los revolucionarios, que está aquí a unos metros del corredor. Eh, Bien, le doy la bienvenida a los compañeros que estamos aquí presentes y a los que están conectados vía Zoom a nuestra charla. Y pues el día de hoy, el ingeniero Manuel Alderete Muñoz nos va a platicar sobre un revolucionario que pues no es muy mediático, Nicolás Fernández, el brazo derecho de Pancho Villa. Que inclusive aquí en las placas no lo veo, y es de los revolucionarios pues, más importantes o que estuvieron con Francisco Villa, y pues no está incluido aquí en la rotonda. Eh, Bien, el ingeniero Manuel Alderete Muñoz es ingeniero químico industrial, egresado del Instituto Tecnológico Regional de Chihuahua en 1979. Cuenta con más de 30 años de experiencia en actividades de atracción de inversión y desarrollo industrial, desarrollo de clúster, estudios de mercado y formulación de planes de negocio. Ha participado en la elaboración de más de 150 proyectos de inversión y en la elaboración de más de 200 estudios de mercado. Algunos proyectos importantes que los que ha participado Manuel. Pues está la planta de cerveza de Heineken en Meoqui, el Hospital Ángeles aquí en Chihuahua y el Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados, que está en el complejo industrial aquí en la ciudad de Chihuahua. Manuel es socio fundador y actual director de Alderete y Socios Consultoría Industrial SC de la ciudad de Chihuahua desde 1990 a la fecha. Hace poco pues cumplieron 35 años, ¿verdad? Entonces celebraron sus 35 años. Es socio consultor de Economic Transformation Group. Ha sido director de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, AC, y corresponsal de FONEI del Banco de México. Y pues Manuel es promotor de las cabalgatas binacionales villistas eh, que parten de la hacienda de San Jerónimo, propiedad de Manuel, a Columbus, Nuevo México, Estados Unidos, y recibiendo este año pues un reconocimiento por el rescate de su hacienda de San Jerónimo. Entonces, felicidades por esa tarea. Y es pues miembro aquí del grupo de historia y nos ha impartido un sinnúmero de pláticas de la revolución, de la época colonial, y muy interesantes todas. Entonces, pues le cedemos aquí el micrófono a Manuel para que nos platique sobre este revolucionario, este, la mano derecha de Francisco Villa, Nicolás Fernández. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Básicamente vamos a hablar de un revolucionario bastante desconocido, especialmente aquí estamos en una galería aquí de revolucionarios de la revolución, una rotonda de revolucionarios, están en nombres de cerca de 40 personas, parece que no está Nicolás Fernández, entonces van a ver cómo se olvidan las historias y una de las funciones aquí del parque, del grupo, pues básicamente rescatar la historia y van a ver que este personaje es un personaje muy impresionante. ¿De dónde surgió la idea de trabajarlo a él o hacer esto? Porque yo tengo el hobby caro, pues, de conseguir libros de la Revolución y libros de Pancho Villa y ya la colección pues ya creció bastante, no sé si del tema Pancho Villa Revolución no son como 600 700 libros.
Y entre más le buscas, sobre todo los libros de más realistas, los que sí escribió la gente que estuvo en esta época, pues aparece, en muchos aparece Nicolás Fernández. Y le pedí aquí a gente del grupo de historia, y ¿sabe por qué no platican sobre este revolucionario? Y me dijeron, pues tú mero. Entonces, pues me di la tarea de recopilarlo. No, no está perfecta la información y realmente es tan extenso. Y esta plática va a ser un poco larga también, por el tema de que el personaje vivió 140 batallas, estuvo en la revolución desde 1910 hasta la muerte de Pancho Villa y todavía siguió en temas de revolución. Ahí tenemos unas fotos del personaje, el general Nicolás Fernández, una foto donde está en la convención de Aguascalientes, la primera. La segunda foto es donde está con los dorados de Pancho Villa en Guadalajara. Y la siguiente es cuando ella estaba retirado en su hacienda de San Isidro en Guerrero. Y la última también cuando estaba, le hicieron una investigación. Resulta que la última foto muy interesante porque ya cuando estaba retirado, y viviendo en Lerdo, Durango, siempre que iba un presidente a la zona de Coahuila o Durango, pues tenía que ir a visitar a Nicolás Fernández, que era el único verdadero revolucionario. Bueno, aquí está el índice, pues no lo voy a leer, bastante largo, pero básicamente la idea es, vamos a dar un perfil de un revolucionario excepcional. ¿Por qué inició con Pancho Villa de 1910 y estuvo con él hasta que lo mataron en 1923? Van a ver que cuando lo matan era porque no siguió los consejos de Fernández de llevarse a los dorados a Parral. Estuvo en 140 batallas. Alguien se tomó el tiempo de contarlas todas y más o menos esas nos llegaron. Y básicamente muchas hazañas que se le atribuyen a Pancho Villa, pues las hizo Nicolás Fernández. Ahorita vamos a ver algunas de ellas, como la toma de Columbus, como cuando se escondió después de Columbus, estuvo en la cueva. Y cuando se recupera, pues mucho todo lo hizo Nicolás Fernández y básicamente manejó mucho dinero. Era el hombre que enterraba los tesoros y lo manejó honestamente y terminó su vida pues muy decentemente. Le salvó la vida a Pancho Villa varias veces, como 5 veces, 10 veces, posiblemente más. Él fue el jefe de los Dorados. Él negoció la rendición de Pancho Villa. Y no solo estuvo en la revolución, cuando termina la revolución, como todavía estaba joven, lo llamaron a otros dos eventos de combates. Uno fue la Renovadora, que en 1929, y la otra fue la Guerra Cristera. Básicamente terminó su vida con sus hijos, su esposa. ¿Sí? Algunos eventos clave de que por ejemplo fue que a él le tocaron fue pues encabezar el ataque a Columbus, otro el esconder a Pancho Villa en la Sierra de Chihuahua, el otro formó un ejército cuando Pancho Villa estaba en su cueva, él solo armó un ejército de 1,500 soldados. Básicamente él le salvó la vida y se enfrentó a Pancho Villa cuando las tropas villistas se pasaron y empezaron a dañar a la población de Namiquipa en 1917. Y básicamente negoció la rendición de Pancho Villa, salvó a un ejército completo en el desierto de Coahuila. De verdad, son buenas historias un poco conocidas. Si alguien agarrara dos o tres o cuatro de estas historias, pues haría documentales, películas como las que se hacían antes. Aquí hay unas imágenes de lo que se hacía con la Revolución Mexicana. Pues vamos a hablar un poquito de Nicolás Fernández antes de la revolución. Él nace en el Valle de Allende. Voy a usar ese mapa para mucha gente que no conoce el estado de Chihuahua, para que se ubique dónde andamos platicando. Entonces, en la parte sur ahí se ve la locación de Valle de Allende y también voy a enfatizar mucho ese mapa para que nos traslademos a esa época. Vamos a ver que cuando se va de aquí, por ejemplo, que se va de Namijipa a, a Agua Prieta, Sonora, pues son 450 kilómetros, o sea, a caballo
son 30 kilómetros que anda un caballo diario, entonces pues son días, o sea, cualquier movimiento aquí son algo que difícilmente alguien lo hace ahorita actualmente. A los 18 años fue uno de los vaqueros de la Bavícora. Tenemos la imagen que ahorita estamos comentando del Bronco Buster. Es una imagen de un vaquero de la Bavícora que ahorita se encuentra en la oficina oval en la Casa Blanca, pero básicamente refleja la cultura vaquera que nace a nivel mundial en Chihuahua. Entonces, a los 18 años, Nicolás Fernández era vaquero de la hacienda de San Miguel. En 1894 visitó Chihuahua y la Bavícora Freddy Remington y hizo esa pintura, esa lápiz, y le llaman los vaqueros de San Miguel. Entonces está su ropa especial, eran los mejores para caballos, para montar, etcétera. Y básicamente, pues Nicolás Fernández era uno de esos vaqueros. Y lo vamos a ver más adelante porque cuando se necesitaba juntar caballos y moverse tropas, pues él era el mejor por su experiencia de vaquero de la Bavícora. Después anduvo unas aventuras con Silvestre y Rodrigo Quevedo en Casas Grandes, que también eran vaqueros, para darse una idea de lo que eran las colonias de la Bavícora. Lo que está pintado ahí de rojo y morado y anaranjado básicamente es la Bavícora. La hacienda Bavícora, 507,000 hectáreas. Y lo que está en verde son las colonias militares de Nanquipa y Cruces. Entonces es la zona donde vamos a estar donde nace su amor por los caballos. En la primera revolución, como ya supimos ser experto de caballos, pues él después se convirtió en vaquero de una hacienda de Parral, de una señora en Lozoya, y él manejaba los caballos y llevaba una partida de caballos que le llevaba a Abraham González, le pidió caballos para la revolución, entonces llevaban los caballos y se les arriman unos ladrones de caballos que básicamente eran Pancho Villa y Tomás Urbina, y los amenazan con quitarle los caballos y se hace todo un conflicto allí, pero lo que es el manejo de la personalidad de Nicolás Fernández, negocia con ellos, no sé qué les dio una cantidad de dinero o algo, y siguió con los caballos para la revolución, y ahí se conocieron por primera vez, en ese caso el ladrón de caballos Pancho Villa y Tomás Urbina. Después, pues ya no se separaron, vamos. Se empieza a armar la revolución hasta que, pues, unos eventos que no voy a platicar, pero hasta que llegan a la hacienda de Bustillos, ahí llega Madero y ahí conoce Madero a Pancho Villa, y ahí Madero conoce a Nicolás Fernández, y ya como ya tiene fama de organizador, le recibe $50,000 de Madero, y eso le sirvió para organizar gente en la zona sur del estado. Entonces, básicamente, Madero le da la confianza y con eso se mueve con Abraham González Madero a organizar gente en Parral, en esa zona, y es la primera participación en la revolución. Pasan muchos eventos hasta que pues, ya llega la toma de Ciudad Juárez, donde ganan la primera revolución, y tenemos una foto muy interesante ahí de Madero, Villa, es el del sombrero ahí, grandote, y ganan la primera revolución. Esa duró 6 meses, fue una revolución, digamos, pues no perfecta, pero digamos casi perfecta, donde los buenos le ganan a los malos y los malos dicen, pues ya me voy, y se acaba la revolución sin muchos muertos. Entonces se toma Ciudad Juárez en 1911. Él se retira, pero no mucho, porque en 1912 es la rebelión orozquista. Tenemos una imagen de Orozco y Orozco contra Madero. Ocurren varios eventos Y ahora que importantes. estoy de pseudo enfermera, sí, ya estoy. Ocurren varios eventos importantes en la rebelión orozquista y básicamente se toma Ciudad Guerrero, se toma Ciudad Jiménez. En esos eventos se salva de un fusilamiento que le iban a hacer en Mioqui, y básicamente él estaba por el lado maderista, en este caso con Pancho Villa y Urbina,
y se incorporan al ejército mexicano. Esa foto es una foto rara porque está colores, o está coloreada, pues, donde se ven los soldados federales y Pancho Villa ahí. En ese momento, pues Pancho Villa se salva de ser fusilado en Jiménez. Ahí lo tenemos frente al pelotón de fusilamiento. Y básicamente, pues ahí Villa se lo lleva prisionero y se pierde a la, los orosquistas pierden y Nicolás Fernández pues, se retira y después de terminar la batalla contra los orosquistas. Después viene, él se retira a la zona de Guerrero y pues viene la traición de Huerta, la muerte de Madero. Ahí tenemos imágenes de donde mataron a Madero y se surge la nueva revolución, la verdadera revolución 1913. Nicolás Fernández se encontraba en Miñaca y es de los primeros que se declara en guerra para tumbar al gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, a- Aquí, aquí lo tenemos a la localización donde se encuentra Miñaca. Miñaca se encuentra en Guerrero y básicamente empieza a concentrarse para formar la segunda revolución. La segunda revolución, y vamos a platicar algunas anécdotas de porque Nicolás Fernández era el hombre de los tesoros, sí, era el de confianza de Villa para manejar los tesoros. Aquí básicamente en abril de 1913 les toca interceptar un tren a los revolucionarios en la zona de Santa Isabel, lo que es ahorita San Andrés, y toman 122 barras de plata del tren que venía de Cusihuiriachi, Carachihuahua. Aquí estamos una imagen de San Andrés, de donde está la estación del tren. Allí se llevan las 122 barras de plata para la zona noroeste, esas son imágenes de esa zona muy bonitas, Ainapuchi, hasta que llegan a Bachíniva, llegan los revolucionarios a Bachíniva y allí pues se refugian en la casa de Santos Huizar, una mujer guapísima que vivía en Bachíniva. Aquí está donde llegan, entierran a una persona en el panteón, donde está la iglesia y básicamente ocultan las barras de plata ahí en la zona de Bachíniva. Desde entonces y desde esos momentos, pues Bachíniva está lleno de leyendas, de tesoros y uno de el experto en enterrar los tesoros, pues era Nicolás Fernández. Ahí está la iglesia y está la casa de Santos Huizar, que por cierto, ahí donde vive uno de mis primos ahí, Omar. ¿Sí? Ok, partiendo de ahí, pues para toda revolución se requiere armas, se requiere dinero y ahí donde estaba siempre eh, Nicolás Fernández. Ahí en ese momento son los 1800 novillos para la revolución. Como él era experto de ganado, el experto del azar y todo eso, y conocía la bavícora, toman 1800 novillos de la bavícora, de la hacienda de Santana y de la hacienda de Bavícora y se lo llevan arriando hasta Guapieta, Sonora. Y se parece así como fácil, pero si les toca arriar ganado y esas distancias, pues es toda una leyenda. Son 430 kilómetros arriando y ahí participa Nicolás Fernández. Cuando llegan a Guapieta, Sonora, eh, el que apoyaba allí era un maestro de escuela que se llamaba Plutarco Elias Calles, estaba apoyando a la revolución, entonces ahí negocia Nicolás Fernández con Plutarco Elias Calles, y él le presenta unos compradores de ganado y con eso compran 5 millones de cartuchos y eso como arranca la segunda revolución. Entonces, pues él fue clave y uno de los que le ayudó pues fue Plutarco Elias Calles, que por cierto al final ya me voy a adelantar, al final ya cuando ya se ha terminado la revolución, pues Calles odiaba a Pancho Villa y luego se enfrentan, o lo va a visitar Nicolás Fernández a Plutarco Elias Calles y le echan cara y dice, tú que anduviste con el bandido de Pancho Villa. Y dice, pues si hubiera andado contigo, andaría con el bandido de Calles. Le dice.
Entonces le contestaba a todos, o sea, toda la gente no lo respetaba. En total, ya con esas armas y se empieza a formar un grupo grande de revolucionarios en la zona de Ascensión y pues simplemente se fueron juntando todos, se fueron a Ascensión, se equiparon y luego ya vienen de regreso a la zona de Bachini, van a Miquipa y pues ahí vienen ya Nicolás Fernández y ya forma parte del grupo de los Dorados de Villa. Entonces la revolución avanza en Chihuahua. Y pues no vamos a entrar en todos los detalles, pero en 1913 ocurren ya las grandes batallas de la Revolución, la batalla de Tierra Blanca, la batalla de Ojinaga, y básicamente ahí tenemos los recorridos, que en este caso ya se usan algunos en tren, y vamos a hablar ahorita del tesoro del Banco Minero. Existe el 22 y 23 de noviembre de 1913 la batalla de Tierra Blanca, donde el grupo de la División del Norte derrota a la gente a los de Huerta. Es una de las grandes batallas de la Revolución y todos se dirigen a Chihuahua. Ahí tenemos algunas imágenes de la batalla de Tierra Blanca, ahí fue en grande. Y para entonces Chihuahua existían 5 bancos. Aquí el presidente de la Asociación de Banqueros de México está allí, Enrique Krill, y don Luis Terrazas. Tenían un banco que era de los mejores, el Banco Minero de Chihuahua, contaba con un capital de 4 millones de pesos. Y pues ahí tenemos unas imágenes del banco, cuánto tenía en caja el Banco Minero de Chihuahua. Incluso llegó a ser billetes propios. Ahí tenemos un billete que dice Banco Minero de Chihuahua, pues eran los mejores bancos de Chihuahua. Aquí tenemos la imagen de la oficina central, que está cerca de Catedral. Ahora se le llama Casa Krill y es un lugar turístico. Ahí tenemos la imagen seguida de la Catedral de Chihuahua. Y ocurre una reunión de consejo en el Banco Minero. Dice, pues ya viene Villa a tomar la ciudad de Chihuahua, no tenemos ninguna opción, ¿qué hacemos? Entonces deciden llevarse el dinero al Paso, Texas, pero deciden en prevención de ese ataque, deciden guardar el dinero en el banco y para que no se lo robaran, lo escondieron en los pilares del banco. Básicamente los pilares eran huecos, eran de metálicos, los llenaron de monedas de oro. Ocurre la marcha de la muerte, que básicamente donde van huyendo de Chihuahua a Ojinaga, el tren no funciona, tienen que llegar en carretas, mucha gente murió, los caballos, muy cansado, fue toda una época, son 8 días para llegar a Ojinaga. Aquí la llaman, hay unas imágenes ahí de la famosa Marcha de la Muerte, muy triste porque pues iban la gente de más dinero y otros soldados y gente pobre, los sirvientes de otro, total, unos momentos muy tristes de la vida de Chihuahua. Ahí está llegando Luis Terrazas, a ver ahí al que lo va cuidando ahí sacando el arma, defendiendo a Luis Terrazas, y aquí ya pasando al otro lado ahí está don Luis Terrazas con los soldados gringos. Después ocurre la toma de Ojinaga en enero de 1914. Aquí tenemos imágenes de la toma de Ojinaga y ya regresan a Chihuahua y Pancho Villa decide para tener, pues así era él, ¿verdad? Seguridad, atrapa al hijo de Luis Terrazas, conocido como Luis Terrazas Jr. Lo saca del consulado de Inglaterra y lo encarcelan en el Palacio de Gobierno, lo torturan, lo presionan. Ahí tenemos la foto de la persona que lo hizo y básicamente les dice de que había $500,000 en oro en el Banco Minero y el que va a sacar ese dinero pues es Nicolás Fernández. Ahí viene su testimonio de cómo en esos pilares nada más le picaban y caían las monedas de oro y todo ese dinero. Aquí tenemos, este es el lugar, aquí tienen, ahorita es una tienda de cosas pues, muy, muy comunes, básicamente, y ahí tienen ahí los pilares, esos son los pilares del Banco Minero, que en su momento estuvieron llenos de oro. Posteriormente, Luis Terrazas es hecho prisionero
lo hacen prisionero en la casa Terrazas, que ahorita es el restaurante La Casona, y todo ese dinero pues se utiliza para comprar armas, uniformes en Nueva York, etcétera. Entonces, pues se equipa la División del Norte. Aquí tenemos una imagen ya de la División del Norte ya equipada. Pancho Villa también cambió de apariencia, ahí lo ven como era antes y después ya lo ven con traje, ya mucho más con dinero se compone uno un poquito. No es para, no es el tema aquí, pero Luis Terraza se va al Paso, Texas a vivir a la casa que está ahí y el hijo lo ponen prisionero. El hijo lo pone prisionero en la penitenciaría de Chihuahua y después ya en época posterior, octubre de 1915, se escapa. Aquí tenemos un dibujo de la penitenciaria de Chihuahua y todo el sistema de cómo se escapó Luis Terraza Jr., ¿sí? Don Luis Terraza, ya vimos ahorita que salió y regresa a Chihuahua en 1920, aquí lo tenemos ya en su casa. Pero volvamos a Nicolás Fernández, que era el tema, se van hacia el sur, crece la división del norte enormemente, llega a 50,000 soldados. De esos 50,000 soldados, hay un documento que se llama Los Dorados 1 a 1. Está muy interesante cómo fueron escogiendo cada uno de ellos por sus habilidades en los caballos, en sus habilidades en la guerra, por su valentía. Y total que se forma un grupo que eran los 300 Dorados de Pancho Villa. En Guadalajara llegaron a tomarse una foto, que es la única donde están todos juntos. Y básicamente enseguida de Pancho Villa, pues está Nicolás Fernández, ¿sí? Que es tío de mi suegra, sí, que falleció y el que está enseguida de Pancho Villa, tío mi mamá. Entonces ahí tenemos parientes enseguida de Pancho. Total, la revolución pierde, se pelean las facciones, los villistas, se aparecen los carrancistas, Obregón, y entonces ya la revolución pues ya pierde su rumbo y empiezan a pelear entre facciones. Entonces Villa empieza a perder, se regresa a Chihuahua y tenemos ahí su ruta de regreso a Chihuahua. Después entra a Agua Prieta, Hermosillo, a batallas en Sonora, pierde con los carrancistas y pues se hace todo una descomposición de la famosa División del Norte, cada vez más pequeña, hasta que ya pues cambia la situación y surge el Villa, que así le llaman en un libro, Villa contra todo y contra todos. Y básicamente regresan a las raíces. ¿A dónde regresan? Pues a la región ahí de Namiquipa, Bachíniva. Una de las cosas que hacen al llegar a San Jerónimo, pues llegan cerca de 2,000 soldados. El que viene con Pancho Villa, especialmente Nicolás Fernández, se establecen ahí en San Jerónimo como cuartel general. Esconden cerca de 2,000 armas en las montañas ahí de Namiquipa. Fuimos nosotros como hobby a buscar el lugar de donde estaban, ahí está mi hermano, y andamos ahí buscando el cañón del Rosal. Aquí estamos ya dentro del cañón donde se escondieron las armas. Ahí andamos ahí de vaqueros y buscando esos lugares. Están muy bonitos, muy interesantes, están cerca ahí de San Jerónimo. Y básicamente Nicolás Fernández, su especialidad eran los caballos, ya dijimos. Entonces él va a la hacienda de Bavícora a captar todos los caballos, no sabemos cuántos, pero sí unos 300 caballos posiblemente. Se los llevan a San Jerónimo y se preparan, los toman de la hacienda de Bavícora y básicamente es para hacer el ataque a Columbus. Entonces, como por todo se necesita, también se llevan por Nicolás 500 cabezas de ganado para producir la carne seca, que fue lo que comieron en el viaje, carne seca, pinole y agua. Entonces surge el ataque a Columbus, aquí está la decisión de atacar Columbus, 400 salen ahí de San Jerónimo, aquí tenemos imágenes de cabalgatas posteriores y de regreso, cuando ya
atacan Columbo, se forman varios grupos y uno de los grupos importantes de regreso de Columbus, por lo encabeza precisamente Nicolás Fernández, y van a dar a Ciudad Guerrero. Pero primero aquí son las imágenes aquí del ataque a Columbus. Ahora estuvimos ahí en este lugar donde ahora estamos en plan de fiesta. Ahí cómo fue el ataque de Columbus, cómo fue la expedición punitiva. Unas imágenes interesantes, no voy a pausar mucho, pero ahí donde están los soldados esperando los balazos de Villa, donde va pasando frente del Picacho, donde pasan al frente del Picacho, donde le checan, este grupo venía a pie desde Columbus y llegó hasta Cuauhtémoc. Entonces traen un doctor especializado y están revisándole los pies. O sea, sí, estas sí son cabalgatas, no, digo caminatas. Ahí los tenemos en San Jerónimo, ahí tenemos adentro de las casas, algunos de los americanos. Es cuando empiezan a llegar los aviones, los autos, ahí tenemos unas imágenes ahí con la Sierra Namiquipa en el fondo, una foto con aviones y autos al mismo tiempo, donde atacan toman prisioneros. Ahí tenemos a Juan B. Muñoz, pariente de nosotros, cuando fue prisionero de los americanos por una traición que le hicieron. Entonces ya vimos, se van todos a la zona de Guerrero y en San Isidro ocurre unos balazos y Villa sale herido en Ciudad Guerrero. Lo llevan digo, ya hemos dado pláticas de ese tema y lo llevan a curarlo a la Ciudad Guerrero y entonces ya cuando se siente que ya no puede, él decide que el jefe de aquí en adelante, si el jefe de todos va a ser Nicolás Fernández. Entonces Nicolás Fernández ya manda un grupo para diferentes lados y él se lleva con un grupo pequeño a Pancho Villa en unas camillas, después en una carreta, lo fueron cambiando. Y ese recorrido que tiene ahí de Guerrero a lo que es la cueva del Coscomate, pues ahí se ve sencillo, pero básicamente sean como 250 kilómetros y esto lo hicieron prácticamente caminando. ¿Quién escogió el lugar? Pues lo escogió Nicolás Fernández. Pues siempre se dice, es que Villa conocía todos los lugares, pues sí los conocería, pero el que lo llevó y lo escondió fue Nicolás Fernández. Ahí hicieron un trato de que lo iban a cuidar Joaquín Álvarez, Bernardo Cifuentes, que eran parientes de Villa, y el trato ahí estuvo muy interesante. Prácticamente eran como unos 15 que andaban ahí, se quedan tres, los demás se van y hacen un trato de encontrarse para seguir la campaña en el pueblo de San Juan, en la frontera Durango-Chihuahua. Entonces dice, pues si no tienen ni dinero, no tienen ni para comer, ¿y cómo se van a juntar para tal fecha? Pues lo interesante es que sucedió, porque allí cualquier gente diría, pues ya está aquí, se acabó todo. ¿Y cómo puede recuperarse una gente que nomás tiene dos, tres gentes? ¿Sí? Bueno, entonces ya al mando sucede algo que es bastante raro, pero esto surgió una entrevista que le hicieron a Nicolás Fernández. Él se fue para Guerrero, para Durango, el sur de Chihuahua, fue creciendo su gente cada vez más, y de repente ya el gobierno federal ya estaba hasta el gorro de peleas, pues la gente también, de población. Entonces se acercan con él, hacen pláticas y le dicen a Nico, ¿sabes qué? Mira, ya cálmate y te damos la gobernatura de Chihuahua. Y ya negociamos, ya que se acaba, ya Pancho Villa ya lo dan por muerto, y ya nomás quedas tú, entonces ya contigo negociamos. Y les pide dinero, le dan 600,000 pesos, que no es poco dinero, y con ese dinero empieza a reclutar más y más y más gente, y después ya no le hace caso a los de Durango, y con eso crea un nuevo ejército villista. Entonces, ya a los 3, 4 meses ya tenía 1,500 firmas. Y se presenta con Villa en ese pobladito que dijimos ahorita de San Juan, y luego después ya toman Ciudad Jiménez, toman Camargo, toman Parral, toman Chihuahua, o sea, el mismo año que ya había desaparecido,
1916 toman la ciudad de Chihuahua. Hay unas anécdotas ahí medias raras donde Martín López se metió a caballo del Palacio de Gobierno, se subió por las escaleras y anduvo por los pasillos del Palacio de Caballo y atacó la ciudad en 1917. Entonces se rehace pues el ejército villista gracias a la astucia, negociaciones o lo que sean de este personaje. En ese tiempo ocurrió este tesoro, lo voy a ir rápido, y son unas anécdotas muy raras, ¿verdad? Estas anécdotas no vienen en los libros comunes. Hay un libro que se llama Seis años con Pancho Villa, y que realmente muy poca gente lo ha leído, y ahí vienen estas historias raras, ¿verdad? Entonces, básicamente toman Parral, y cuando se van acercando a Parral, la compañía que estaba de minera en Parral tenía mucha plata. Entonces manda todos los vagones de plata, los manda a Torreón, y pues resulta que de rato toman Torreón, y cuando toman la plaza de Torreón le avisan a Villa de que en la estación había un tren con 750 barras de plata, unos 34 toneladas de plata. Entonces para entonces le encarga a Nicolás Fernández, como siempre, encargarse de eso. Él le encargan este cargamento. En el mismo tren lo llevan a Jiménez, que era una plaza pues muy conocida, era la zona precisamente de Nicolás, y luego se lo llevan, los que lo llevaban se van a la estación Vaca, que es una estación que está entre Jiménez y Parral, y allí entierran el tesoro. Estaban Aurelio Murga, Abundio Fernández, Nicolás Fernández, José Fernández, llevaban unos chinos que fueron los que les ayudaron a escarbar. Y ya y hasta ahí quedan escondidos este material. Aquí es donde está Parral, donde está Jiménez, donde está Estación Vaca. Entonces estoy platicando estas anécdotas para las cosas raras de aquellos tiempos. Y en 1917, ya un poco más derrotada el grupo de Pancho Villa, se le ocurre a Pancho Villa una idea muy atrevida, digamos bastante loca, pero pues se inspiró y porque no le salió bien, pero básicamente se le ocurrió secuestrar a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era el enemigo, y dice, pues, ¿para qué nos peleamos con tanto carrancista? Sí, ¿por qué no nos vamos derecho con el jefe? Y les habían platicado, le he informado, pues, que Carranza, aquí tenemos una imagen de Venustiano Carranza, todos los domingos andaba a caballo por el bosque de Chapultepec. Entonces la idea genial, ¿no?, entre comillas, ahí de Pancho Villa, dice, vamos todos los dorados y nos metemos al bosque y lo agarramos y lo secuestramos. Entonces, junta 50 hombres, Martín López, José Fernández, Juan Murga, por los mejores que tenía, Nicolás Fernández, y salen aquí de donde se inspiró. Es un lugar que se llama Huerachi. Si alguien lo conoce, que levante la mano. Y con nadie lo conoce. Huerachi es un lugar enseguida de Majalca, muy hermoso, muy bonito. Es una sierra así como para soñar, que está también por el lado de Santa Isabel, pues San Andrés. Y se van de Huerachi a México DF. Son 1500 kilómetros a caballo. Entonces, ese tiempo por eso es para hasta para hacer una película de estas cosas raras, ¿verdad? Se van los 50 hombres a caballo. El Aurelio Murga era el jefe, y Pancho Villa, para que no lo conocieran, que lo vieran, se disfrazó, o sea, se dejó la barba, y sí que tantas cosas se hizo para que no lo vieran. Y cruzan Chihuahua, y cruzan Durango, y cruzan Zacatecas. Y básicamente aquí pasaron, porque aquí entre pueblo y pueblo pues hay mucho espacio. Para allá cuando empiezan a llegar a la zona de Jalisco, pues en cada pedacito hay un pueblito, hay casas, y 50 hombres a caballo ya era muy sospechoso. Total que tienen problemas, los alcanzan a ver, tienen que pelear, hasta que, y cerca de León, en Guanajuato, ya deciden cancelar la misión. Ya nos rajamos y ya regresamos. Entonces ya se regresan a Chihuahua otra vez a caballo, pero ya empiezan a ver los conflictos, y en un lugar cerca de Durango ordena Villa fusilar a uno de los mejores que tenía, que se apellidaba Murga,
y eso fue pues una clave pues para otras cosas que pasaron. Los Murga eran una familia de ascendencia española que eran dueñas de los mejores ranchos ahí de Huerachi. El tema es de que pasa el tiempo y los hermanos Murga se enteran de que Aurelio fue fusilado por Pancho Villa. Entonces ellos se acercan al gobernador de Chihuahua, Francisco Murguía, para decirle que, pues que quieren entregarse y que le dirían dónde se encuentran las barras de plata y base a ello, pues se hacen parte del ejército de los carrancistas. Murguía, pues también se puede hablar mucho de este personaje, es el Pancho Riata, le decían, era el jefe, es originario de Coahuila y pues que luchó siempre contra Pancho Villa. Al último, él saca la plata del tesoro, se la dio al gobierno, no creo. Entonces, él después se trató de hacer su propia revolución. Él falleció después en Coahuila. Ok, digamos, esa época muy difícil de 1116 al 20. Pues hubo muchos desmanes, muchas tristezas. En 1118 fue el año peor de la historia de Chihuahua, donde aparte se vino la peste española y pues realmente ya la gente ya estaba harta, hasta los mismos que andaban levantados ya no querían nada. Entonces vamos a hablar aquí de la rendición de Pancho Villa y del presón de Nicolás. Resulta que Pancho Villa ya no, ya quería rendirse, pero de una manera que no lo traicionaran. Entonces deciden rendirse un señor, ya se me olvidó el nombre, pero lo cita para rendirse en la población de Saucillo, Saucillo, Chihuahua. Cuando se acercan ahí, traen como un ejército de 1000 soldados, de 1000 de a caballo. Y cuando van acercándose a Saucillo, por las caras de uno, por lo que él sintió, es que Nicolás Fernández como que captaba cosas, dice, ¿sabes qué? Nos van a traicionar. Y exactamente, o sea, tenían preparado gente para traicionarlos y matarlos ahí. Entonces decide, ¿sabes qué? Vámonos. Y vámonos, anda, vámonos. Y total que salen de Saucillo, ven ahí la imagen de las flechas y se dirigen al desierto. Pero si alguien conoce esos desiertos, pues no se los recomiendo mucho sin agua. Entonces es una zona muy seca, muy seca. Y en prevención de eso, él ya que sabía, pues el que tenía mucha él se van a una zona y matan a algunas vacas, guardan la carne o hacen carne seca y las panzas de las vacas las llenan de agua y a todo cada soldado que llevaba Fernández le dice, hagan esto las llevan una panza de vaca llena de agua. Quise conseguir una foto, pero bien difícil. Pero eso, y los demás de los que iban en el ejército se burlan de ellos, dicen, oye, ¿para qué? Total que van así y de repente ya a los 200 kilómetros empiezan a acabárseles el agua a otro y empiezan a caer. Ya cae uno, cae otro, los caballos ya no siguen y realmente se hace pues un reto gigantesco cruzar el desierto. Entonces de los 1500 ya no podían avanzar y simplemente pues unos se mueren, otros se quedan, pues simplemente la falta de agua. Y hay una anécdota que dice en uno de los libros que Pancho Villa llegó, ya cuando vio que ya no la podían hacer, dijo esas palabras, aquí se acabó Sansón y sus feligreses, que tiene que ver feligreses con Sansón, pero básicamente decir, aquí me acabé yo con todos los que me seguían, ¿no? En total que Nicolás Fernández se dice pues que empezó a ver el cielo y vio unos pájaros y por el movimiento de los pájaros agarró un rumbo y llegó hasta un lugar donde había un presón, ¿sí? El famoso presón le llaman el presón de Nicolás. Y ahí había poquita agua y empezó a llevar, tomó agua él, llevó otros y otros, empezó a rescatar a los de a caballo, muchos caballos ya se habían muerto, entonces los subían en nosotros. Y después, entrando a Coahuila, llega a un rancho, hoy otro me tocó una persona de Coahuila y platica una historia que ella era la casa de su familia, que estaban los rancheros y que de repente llegó un hombre, abrió la puerta y todos asustados y dijeron, ni se muevan porque los tengo rodeados.
total que era Nicolás Fernández, total les pidió, creo que consiguió 400, 500 caballos, no sé cómo, y ya llegaron a Sabinas, Coahuila. En Sabinas, Coahuila, él lo primero ya vi, ya iba medio muerto, todos los demás también, él era el de más iniciativa, consigue un teléfono y consigue llamarle al presidente de México, que era Huerta, Adolfo de la Huerta, y le dice: soy Nicolás Fernández, hablamos aquí de parte bien, nos queremos rendir. ¿Y qué quieren? Pues ya toca hacer la negociación él. Después Villa habla por teléfono, no sé si se habló, pero ya se llegan otras personas y ahí están las fotos de la rendición de Pancho Villa en Sabinas, Coahuila, ¿sí? Ahí están ya, entonces ahí negocian que les den la hacienda de Canutillo y les dan unas haciendas para los Dorados, que una de esas le tocó a Nicolás. Total que ya pasamos ahora sí a Canutillo, entonces ya están como en más calma, esa foto estaba muy bonita, pero algunos de esos pues nunca se podían parar en Chihuahua porque los mataban y porque les tenían miedo. Entonces ahí estaba Pancho Villa en Canutillo. Y en la foto pues estaba Villa y al que está enseguida pues es Nicolás Fernández. Y él era prácticamente como jefe de la escolta. Ahí está Trillo, y del otro lado está Nicolás Fernández. Eh, de allí de Canutillo pues Villa iba a parar a hacer negocios y siempre Fernández le preparaba una escolta y el día que lo mataron le preparó una escolta, pero el otro no quiso, se fue en auto total. Mataron a Pancho Villa. Y el que quedó encargado pues de la hacienda fue Nicolás Fernández, que después negoció con el gobierno para que no lo mataran a él y básicamente le tocó una hacienda que se llama San Isidro de las Cuevas. Esta hacienda se encuentra en Jiménez. Él se quedó con esa. Bueno, había otra donde se la dio a varios de los Dorados y ya él se retira a vivir a Lerdo, Durango. ¿Por qué no se vino a vivir a Chihuahua? Porque ya había muchas cuentas pendientes, había una lista de crímenes de todo lado, y entonces dice: no, mejor me quedo, y muy inteligente, ¿verdad? Me quedo en Durango. Tenemos una foto de él con su primera esposa. Entonces, eh, aquí tenemos una foto con la boda con la segunda esposa. Entonces, a diferencia de Villa, que tuvo, dícese, 27 o 30 mujeres, con Nicolás Fernández nada más dos, ¿sí? Lo llaman en 1929 a una revolución que se llamó la Renovadora, que era de Andreu Almazán, los almazanistas en contra del gobierno, y las principales, más importantes batallas de esa fue en Ciudad Jiménez, y el que encabezaba los ataques a Jiménez ya era Nicolás Fernández otra vez. Entonces, y luego hay esta historia que le encontré buscándole. En los años 30 se va para México y forman un grupo que se llamaba Las Camisas Doradas. Ahí los vemos todos con camisas doradas y básicamente era como lo consideramos ahorita un grupo revolucionario de derecha. Y porque entonces estaba surgiendo en los años 30 tiempos de Lázaro Cárdenas y todo eso, grupos de izquierda muy fuertes, y a los de izquierda muy fuertes le llaman los camisas rojas. Entonces, en contra de los camisas rojas, se forman las camisas doradas. Ya son las fotos muy raras donde en el Zócalo de la Ciudad de México van los de camisas doradas a caballo, enfrentando, y ahí está un caballo chocando con un auto, o sea, como que, pues es un símbolo esa foto de la época de los caballos, termina cuando sustituyen la época los autos, pero ¿quién era encabezado de esos grupos? Pues Nicolás Fernández, y los que andaban en el otro eran Orozco, los Siqueiros, era uno de los jefes de las camisas rojas. Ahí tenemos esa foto también así, tan foto rara, ¿verdad? Los caballos contra gente. Y entonces él ya se retira, ya se hace viejo, se viene a la zona de Lerdo, Durango, y como decía ahorita, todos los presidentes de México que venían a Durango les decían: hoy si hablan de revolución, era cuando estaba de moda hablar de revolución.
pero en uno de los revolucionarios pues no existían, entonces iban a platicar con Nicolás Fernández. Aquí tenemos unas fotos de ella de su vida más calmada. Aquí está con sus hijos. Esto me la pasó uno de los hijos que está ahí en la foto. Y resulta que yo hablé con él por teléfono y le empezaron muchas preguntas. Oye, que cuando hizo esto y cuando hizo... Yo no sabía, o sea, resulta que su papá no le platicó cosas, o sea, como que era muy callado. Había hecho tantas cosas que mejor callarse. Entonces, sus hijos no saben, bueno, ojalá vean esta plática, ¿verdad? Pero no saben todas las cosas que hizo su papá. Se convirtió en líder de los veteranos de la Revolución Mexicana, fue respetado, muy derecho, y falleció en 1970, ¿sí? ¿Qué podemos destacar? Alguien diría, no, pues Villa era un matón, un asesino, porque hace una plática de ese personaje. Pues básicamente los aspectos a destacar, yo diría la lealtad militar. Si tú eres un militar, tú sigues a tu jefe y tu obligación es seguir a tu jefe, salvo que te cambies de ejército. Tu trabajo es tu trabajo. O sea, si te dicen atacas Columbus o atacas. Entonces, es impresionante la lealtad que tuvo Nicolás Fernández con Pancho Villa y con las causas que traía. La otra, la honestidad. O sea, esta persona que pasaron por su mano, pues no sé si unos 7 tesoros, pues vivió como gente, pues común, normal al final de su... La otra, y esa es la más impresionante, la capacidad de ejecución. Si tú ves lo que le dicen, o sea, esconder a Villa y luego después levantar un ejército de 1.500 gentes en 3 meses. O sea, ya quisiéramos alguien que ejecutara el 5% de lo que ejecutaba este señor. Y luego su habilidad, o sea, para pelear, para luchar, para manejar los caballos y salir vivo de 140 batallas, ¿sí? Eh, y por ejemplo, el caso aquí, ya lo comentamos antes de lealtad militar, que una vez se enfrentó con Calles y Calles siendo presidente de México, le grité, le dice, "¿Y por qué tú fuiste leal al bandido de Pancho Villa?" Pues así como le fui leal al bandido Villa, también le sería leal al bandido Calles. El tema es de que esa es la lealtad, o sea, es para la gente que sabe del ejército, pues esas son las reglas básicas. Aquí tenemos una imagen ahí de él joven, él ya viejo, ¿sí? Un personaje pues bastante desconocido y muchas de las hazañas, como dijimos ahorita, que se le atribuyen a Villa, pues las hizo él, ¿sí? Tengo un cuñado que es igualito a él, no diga porque su foto aquí, pero prácticamente el mismo, ¿verdad? Sí, incluso los invitamos a la plática, ojalá estén, si no lo van a mandar la grabación. Las fuentes, pues básicamente los libros de Calzadillas Barrera, hay unos libros muy raros de Jaurrieta, que es el que trae mucho más a los 6 años con Pancho Villa. Entonces, esos son libros pues muy, muy detallados pues de estas épocas difíciles. ¿Sí? Básicamente esa es la plática, ¿sí? Y pues muchas gracias, estamos a las preguntas. Bien, Manuel, pues interesante la vida y obra de Nicolás Fernández, como poco conocido, o sea, si hablamos de Villa, de su gente, pues Felipe Ángeles, Martín López, Toribio Ortega, pero Nicolás Fernández, pues no, como decían, no está ni quien la rotonda. Muy bien, pues si hay preguntas ahí en la plataforma, Jaime Ochoa, tienes por ahí, ¿no? Adelante, Jaime. Jaime, Muchas felicidades, Inge. Muy interesante. Historia que yo totalmente desconocía. Nunca había escuchado ese nombre, pero me llamó la atención cuando mencionaste lo de Santa Isabel, que se menciona que nada más es un muerto. Y de acuerdo a lo que yo tenía en la historia, fueron 17 y eran 18 gringos y a todos les quitó el dinero.
por lo de Columbus, o es otra historia esa, Inge. Ese mismo Santa Isabel, es el mismo lugar por diferentes historias. Esa es la que yo platiqué fue al inicio de la revolución y básicamente era un tren minero que venía y murió uno solo. Se llevaron la plata. Después, ya en 1916, llega un grupo de mineros a Cuchigurias y ya después de que han pasado mil cosas y entonces el que ataca el tren es Pablo López. Y ahí sí fue más una masacre, sí mataron a 17 gringos. Hay una curva allí que está una cruz. Entonces sí fue algo que causó pues, mucho impacto en Estados Unidos, acá. Sí, son diferentes eventos. Sí. Ok. Uno que salió más light y el otro sí estuvo más caliente. Gracias, Inge. Bien, tenemos aquí a... Oh, Bueno, gracias por bueno, muy buena presentación, pero aquí sí, gracias por el comentario ese ahorita de Santa Isabel. Eran 18 extranjeros, 17 gringos y un italiano. Al italiano lo dejan con vida por no ser americano, pero este suceso es el que hace que se divorcien Pancho Villa y Nicolás Fernández. Nicolás Fernández junto con su gente en Santa Isabel deciden partir porque ya se acabó la revolución. Entonces, Villa tenía pensado pegar enfrente de Presidio, enseguida de Presidio, enfrente de Presidio, pero ya sin la gente de Nicolás Fernández no trae personas, porque Nicolás Fernández se va con cerca de 370 hombres. Y Villa se queda con los López, se queda con el Candelario Cervantes y como con 25 personas más. Entonces, cuando Nicolás Fernández se divorcia de Villa, se va allá, no participa en lo que es Columbus, Nicolás Fernández, nunca va. Pero él, cuando llegan, el mismo Candelario aquí le dice, general, vamos a reclutar a hacer la leva con la gente de Namiquipa para ir a atacar a Columbus, que está en el... Entonces, Nicolás Fernández nunca estuvo en Columbus. Bueno, ok, bueno, aquí básicamente sacaste un tema interesante, que es digno de una plática interesante también, que es el ataque fallido a Estados Unidos. Hubo dos ataques, el de Columbus, que sí jaló, y el que iba a ser a Presidio, que no jaló. Se lo voy a platicar rapidito. O sea, Villa traía, cuando está en San Jerónimo, traía 2,000 soldados. Y en un lugar que se llama Los Tanques, hay pues unas fotos de ahí, él decide atacar la zona de Presidio. Y se lleva, pero la gente que traía era gente del sur, que venían de Jalisco, pues no eran tan fieles, venían porque venían toda la bola. Pero se le ocurrió decirles que iban a atacar a Estados Unidos. Total que cuando llevan la primera noche, acampan y al amanecer, pues ya nomás está la mitad. Siguiente noche acampan y ya quedan menos. El tema que se les fueron yendo, o sea, la gente dijo, oye, ¿cómo que vamos a atacar a Estados Unidos? Y se les retiraron. El tema es de que ya nomás llegan a la zona acá iban caminando rumbo a Presidio, llegan a la zona del tren y toman el tren y hacen ahí unas maldades ahí y total que se regresa Villa otra vez a la zona ya del noroeste y fue a San Jerónimo, pero entonces fue un fallo. Entonces la segunda vez la estrategia fue diferente, llevar adelante a los de Namiquipa, que ya estaban muy hechos a eso, y nunca les dijo abiertamente que iban a atacar a Estados Unidos. Entonces la gente no sabía supuestamente. Yo creo ya cuando iban por el rumbo, pues ya los rumores ya eran, pero ya estaban muy encima. Entonces era para que no se les bajara. Sí. Y sí, Nicolás Fernández, no sé si estuvo en Columbus, e incluso la prueba es hay muchas pruebas, pero hay un documento que se llama el informe de Pershing, donde viene después que Pershing agarraron a algunos prisioneros, armaron toda la historia. Y ahí viene la historia que Nicolás Fernández no solo atacó, sino que cuando ya ven de regreso, se separaron en dos grupos, uno que traía a Villa y otro que traía a Nicolás. bien, ok, tenemos a Héctor Iván en la plataforma. Adelante, Héctor Iván. Pues, de hecho no voy a comentar mucho, nada más
felicitarlo, sobre todo porque todos esos personajes que no son los grandes líderes, ¿no? Los Obregones, Villa, Zapata, muchos, merecen su plática, ¿no? Y qué bueno que se dio una plática de alguien de segundo, tercer nivel del mando de la revolución, porque son otras perspectivas muy interesantes. Ok, tenemos a Rafael Fernández, creo que por ahí. Adelante. Puedes hablar. Rafael. Mi nombre es Nicolás Fernández Muñoz. Yo conocí a mi tío abuelo, Nicolás Fernández, quien me sentaba en sus regazos siempre que lo visitaba. Él tenía un rancho agrícola que se llamaba Sagunto, cerca de Gómez Palacio Durango y de Estación Noé. Nosotros vivíamos en ese rancho Sagunto, la familia de mi padre, desde luego, José Fernández. Vivíamos allí en ese rancho. Cuando ya todos los hijos estaban en edad escolar, pues nos fuimos a Gómez Palacio Durango para poder estudiar. Yo lo conocí y estuve sentado en su regazo, como les dije, durante toda mi infancia. ¿Mm? Después de vivir en el rancho de él, pues ya nos fuimos a estudiar a Gómez Palacio Durango, pero siempre, todos los fines de semana, visitábamos la casa del general porque yo llevaba a mi abuelita, Josefa Fernández, la llevaba a que visitara a su hermano. Y ahí nos la pasábamos todo el domingo en la casa del general, porque los hermanos se agarraban a la plática y no nos podíamos regresar a nuestra casa. Fue un señor que sentía yo desde niño que me apreciaba mucho. No sé si por ser su sobrino nieto o por llevar su nombre, pero siempre me sentaba en su regazo y me subía a uno de sus caballos más hermoso que tenía, que se llamaba El Dorado. Un caballazo enorme. Y me subía al caballo. Y me enseñaba cómo manejar las riendas, a moverlas para un lado y para otro, a frenar al caballo, etcétera, etcétera. Esa fue mi infancia en el rancho Sagunto, en el estado de Durango, cerca de Gómez Palacio, Durango. Allí en ese rancho era donde. Y en Gómez, cada 8 días yo llevaba a mi abuela a que visitara a su hermano. Entonces siempre estuvimos en contacto, hasta que él murió, ahí en Gómez Palacio, Durango. Eso es lo que les puedo platicar yo de mi infancia y del general Nicolás Fernández. Y yo me llamo Nicolás Fernández porque así se llamaba él, me enchalecaron ese nombre. Gracias por la oportunidad. Gracias, es una sorpresa. Oye, ¿cómo te enteraste de la plática? ¿Y cómo te enteraste de la plática? ¿Por qué? Lo estoy viendo por la computadora. ¿Pero cómo te enteraste? ¿Quién les comentó que esta plática? Mi hijo Rafael Fernández fue el que me dijo que se estaba platicando algo del general Nicolás Fernández. Bueno, no, pues felicitaciones por tu tío abuelo, ¿no? Que sea. Sí. Sí, es tío abuelo, Bueno. era mi tío abuelo. Yo me llamo Nicolás por el nombre que tenía él. Dile que tú conoces a alguien.
Hay una población, creo que de Durango, no sé, que se llama Nicolás Fernández Carrillo. Y ahí sí le dieron. Nicolás Fernández Carrillo. Ese era el nombre de él y esos eran los apellidos de él, Nicolás Fernández Carrillo. Sí, porque hay una población de Durango que sí aquí le pusieron el nombre de él. ¿De él? Sí, Sí. sí. Pues muchas gracias. Y aquí en Chihuahua está, en el Valle de Allende hay una colonia que se llama Nicolás Fernández. Cuando llego yo al Valle de Allende, les digo, ya llegué a mi colonia. Está en Zacatecas, ya investigaron aquí, está en Zacatecas. Bueno, Anda, pues muchas gracias. gracias. Felicidades Gracias, por el nombre. Nicolás. Queremos darle honor a ese nombre. Estoy a sus órdenes. Gracias. Buenas. Heidi, Ramírez. Ingeniero, pues muchas felicidades por la plática. Muy interesantes fotografías y aportes que nos comparte aquí en, en esta plática nocturna del grupo de historia. Comentarles ahorita que están diciendo, ¿no? De Nicolás Fernández Carrillo, fue nieto de Zenón Carrillo, hermano del exgobernador Lauro Carrillo. Y él se casó en su primer matrimonio con la señora Juana Terrazas y tuvieron 3 mujeres y 3 hombres. Y justamente uno de esos 3 hombres sí se animó a dar en alguna ocasión una entrevista que editó la Presidencia de la República en algunos años recientes y en la cual él comparte que en su niñez él y sus hermanos y varios hijos de revolucionarios durante cuando entran las fuerzas carrancistas aquí a Chihuahua, los secuestran, los golpean y los tienen retenidos. Entonces pues varias personas de sus familias se acercan pues a pedirles que los liberen, ¿no? Por su liberación, y también la sociedad chihuahuense hicieron tanta presión que liberaron a estos chiquillos y a estas chiquillas para que regresaran a sus casas. Obviamente se mantenían siempre vigilados, si hacían cualquier movimiento tenían que hacerlo de madrugada. Entonces ya era tanta la presión y la tensión que vivía la familia de Nicolás Fernández, que su esposa y sus hijos deciden tomar camino rumbo al Paso, Texas, y allá permanecen de los años de 1918 a 1920, que es lo que comentaba ahorita usted, que era así como una temporada como bastante dura. Y ahí la señora Fernández, o de Fernández, se dedica a vender tortillas y tamales para de alguna manera subsistir, porque pues ya no era tan fácil o era menos fácil la comunicación con don Nicolás, ¿no? Para hacerles llegar dinero y provisiones. Muchas felicidades y muchas gracias, Cintia Alderete. Pues ahí están, no me las sabía muy bien. Muy bien, pues, ¿hay alguien más? ¿Dónde está? Una pregunta que hacen por acá, ¿desde dónde está sepultado Nicolás Fernández? Fallece en Lerdo, en Gómez Palacio. Sí, Bueno, no se sabe. posiblemente en Gómez Palacio en Lerdo. Bien. ¿Otro comentario? Sí. Dentro de la Revolución Mexicana se consideran a 3 gentes piadosas, buenas personas. Uno de ellos es Nicolás Fernández, Felipe Ángeles y Toribio Ortega. Esos dentro de los villistas fueron los únicos que valían la pena como personas, que eran buenas personas, que eran considerados y daban ciertas garantías a los prisioneros. Don Nicolás Fernández, por eso les hacía un comentario cuando estábamos poniendo todo lo del equipo. Don Nicolás Fernández viene de la familia de Juan Fernández Retana. ¿Quién fue Juan Fernández Retana? Hay que ver que Chihuahua se funda en 1709, pero en 1708 el coronel Juan Fernández Retana viene a fundar el cabezal de este mineral y lo va a fundar en la cabecera de los 2 ríos, en la punta de los ríos, que es precisamente parte del territorio de don Domingo de Apresa y Falcón, el dueño de Tabalaoca. Y ahí se iba a fundar el cabezal de este mineral, que sería ahorita es Chihuahua, nomás que él muere en todas las gestiones que empiezan a hacer en 1708, y un año después viene y funda en Chihuahua. Es todo.
Interesante. Sí, es que hay una liga muy clara en esta plática y en otras que hemos dado, la liga muy clara entre los militares novohispanos, los militares españoles sobre la Nueva España, que le llaman dragones de cuera, y sus hijos fueron campañadores y los nietos fueron revolucionarios, o sea, es que la misma liga. ¿Cómo se llama la presa de Camargo? Ya. La Boquilla. Fíjate, la Boquilla es terreno bueno, era terreno que le había dado el rey a Juan Fernández de Retana. Todavía en 1930 y tantos, cuando hacen la Boquilla, a la familia le toca una millonada por parte del pago de esos terrenos. Muchas gracias. Siempre aprendí uno. Ujú. Bien, pues aquí hay en el chat dice Rafa Fernández, dice mi padre se llama Nicolás Fernández Muñoz y el general era su tío abuelo. Bueno, entonces Nicolás Fernández Muñoz fue el que participó hace un momento, ¿verdad? Entonces, ok, muy bien. Qué bueno que participó, que lo invitaste. Bien, bueno, pues, si no hay más, nuevamente, felicidades, Manuel, por esta charla. Gracias, Manuel. Aspectos Felicidades. felicidades, felicidades. Pues felicidades, Inge.